Clase 1.4, división de números naturales entre fracciones. Nos dice el análisis que Ana tiene dos listones. El primer listón pues mide 3 metros de longitud y lo va a cortar en listoncitos de 1/4 de metro. Por lo tanto, el siguiente listón que mide 4 metros de longitud lo va a cortar en listoncitos de 2/5 de metro. Entonces, ¿cuántos listoncitos obtendrá en cada caso? El po para el literal A sería 3 entre 1/4 y el po para el literal B sería 4 entre 2/5. Entonces aquí tenemos que aplicar lo que estuvimos viendo anteriormente. Anteriormente dividíamos 1 entre fracción unitaria o 1 entre una fracción. Es muy similar lo que debemos de aplicar. La clave está en encontrar los recíprocos de las fracciones para poder tener una operación con números naturales. Entonces veamos, 1/4, su recíproco sería pasar el 4 hacia arriba y el 1 hacia abajo. Entonces nos queda la fracción 4 sobre 1, pero recordemos que 4 sobre 1 es como una división, 4 entre 1, 4, de tal manera que el recíproco es 4, es decir que vamos a multiplicar 1/4 por 4, y como hemos multiplicado 1/4 por 4, también debemos de multiplicar por 4 el 3. Es decir, toda la división la estaríamos alterando o multiplicando por 4, pero esta alteración es válida porque lo hacemos a ambos números. 3 por 4, revisando las tablas de multiplicar, pues nos da 12. Y ahora 1/4 por 4, como son un número con su recíproco, eso nos va a dar 1. Ahora, 12 entre 1 es 12. Por lo tanto, esta es la división multiplicada, aumentada en 4, entonces va a ser el mismo resultado que la división original, es decir, que 3 entre 1/4 es lo mismo que 12, ese es su resultado. De igual manera vamos a trabajar en el caso del literal B. La división original del literal B es 4 entre 2/5. Entonces hay que encontrar el recíproco de 2/5. Entonces pasamos el 5 hacia arriba y el 2 hacia abajo. Entonces el recíproco de 2/5 no es nada más y nada menos que 5 medios o 5 sobre 2. Entonces el número por el cual tenemos que multiplicar es 5 medios. Como si multiplicamos un número por 5 medios, el otro también debe de ser multiplicado por 5 medios. Entonces vamos a tener que resolver esta multiplicación aparte, pues necesitamos un poco más de trabajo. 4 por 5 medios. Esto es una multiplicación de un número natural por una fracción y se resuelve de la siguiente manera, multiplicando el natural por el numerador y el denominador sería el mismo. Entonces veamos, 4 por 5 sobre 2. Ahora, si nosotros resolvemos esto, 4 por 5 nos da 20 y nos quedaría 20 entre 2 o 20 décimos, pero si se puede simplificar lo podemos hacer. Mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1, de tal manera que me quedaría 2 por 5 es 5 y en lugar del 2 nos queda 1 y 5 entre 1 es, perdón, 2 por 5 es 10, aquí vamos a corregir, 2 por 5 es 10 y ahora sí vamos bien. 10 entre 1 pues sería 10, es decir que al final llegamos al mismo resultado, no importa si nosotros pues no simplificamos, nos iba a quedar 20 entre 2 y 20 entre 2 es 10, llegamos al mismo resultado, no hay problema, es decir que 4 por 5 medios es 10 y pues en el caso del divisor 2/5 por 5 medios, como 5 medios es recíproco de 2/5, eso sabemos que es 1. Entonces la división al aumentarla por 5 medios o al multiplicarla por 5 medios nos resulta en 10 entre 1. Y 10 entre 1 ya sabemos que todo número multiplicado por 1 o dividido entre 1 es el mismo.
Entonces la respuesta de esta división es 10 y como esta resulta en 10, esta también debe de darnos 10. Es decir, que la respuesta de 4 entre 2/5 es 10. Y aquí ya lo tenemos. Veamos entonces el comprende. Dice, dividir el número natural entre una fracción es igual a multiplicar el número natural por el recíproco de la fracción. Es decir, que no importa si la fracción es unitaria o no es unitaria, el procedimiento de dividir un número entero o natural entre una fracción sería lo mismo que multiplicar ese número por su recíproco. Veamos aquí el ejemplo, tenemos 9 entre 3 séptimos, entonces eso sería igual a 9 por el recíproco de 3 séptimos. El recíproco de 3 séptimos sería 7 tercios. Aquí han simplificado, sacan tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Entonces nos quedaría 3 por 7 sobre 1. 3 por 7 es 21, 21 sobre 1 es 21. Entonces aquí nos recomienda el Garrobo de que simplifiquemos si se puede, ¿verdad? Entonces ese sería el procedimiento. Aquí tenemos en el comprende muy claro. Y pues en el caso de resuelve podían efectuar literal A, literal B, literal C y el número 2.